Muy buenos días a todos. Son las 8:47 hora Bogotá, es decir, 9:47 hora Nueva York. Mi nombre es Johan León y desde Finanzas Trading y junto con Square Financial vamos a hacer nuestra sesión de apertura el día de hoy. Bueno, inicialmente tenemos un calendario económico bastante enriquecedor el día de hoy, sobre todo para la zona europea. Por supuesto, en tan solo unos pocos minutos se van a presentar los datos para las ventas de vivienda de segunda mano y las ventas de vivienda, bueno, en su variación en junio. Recientemente se revelaron las nuevas peticiones de subsidios de desempleo, como ven en pantalla, fueron mayor de lo esperado, inclusive ya se salieron de esa cuota de los 300.000 y ahora estamos en 400.000, un dato un poco negativo para Estados Unidos, es porque por supuesto se espera un dato mucho mejor, mucho más alentador. Antes de comenzar con eso, vamos a señalar ciertas noticias a tener en cuenta. Intel presentará resultados después de que Texas Instruments suscitara dudas acerca de las perspectivas del sector de chips. Como sabemos, la pandemia ha traído una, mm, una escasez en la oferta de chips o de semiconductores que imposibilitan pues la producción masiva o con el mismo ritmo de algunos componentes tecnológicos y que le ha pegado muy duro sobre todo al sector automotriz. Por ejemplo, recientemente Toyota eh, mencionó que habría un paro en la producción dado este, este, mm, este problema. Como les digo, definitivamente lo más importante el día de hoy son las solicitudes por desempleo y las ventas de vivienda. En general, el dato de subsidios peticiones por subsidios de desempleo al haber aumentado genera un poco de una perspectiva negativa respecto a qué tan real es el crecimiento de Estados Unidos y a comenzar a pensar en sí ese momento de crecimiento comparado, o sea, ese momento en el semestre pasado donde veíamos unas cifras muy buenas, muy positivas de Estados Unidos, solamente se explicaba por un efecto base o si en realidad estamos creciendo por lo menos en Estados Unidos, sí hay buenas cifras sólidas. Más tarde se van a presentar las ventas de vivienda construida, bastante importantes, sobre todo recordemos por eh, esas dudas que se han tenido respecto a la FED, conforme a seguir comprando y alimentando, digamos, inflando el sector inmobiliario en Estados Unidos mediante su programa de QE. Em, Otra cosa que revisar, bueno, ya nos podemos ir metiendo una vez en los índices accionarios. Como podemos ver, completamente mixtos hasta ahora. Hace aproximadamente pues 20 minutos se abrió el mercado y lo que observamos es completamente mixtos. La verdad, son unos resultados un poco graciosos. El IBEX 35 sube 0,79 mientras que el DAX alemán cae 0,51. Por otra parte, los futuros del S&P 500 están cayendo en 0,05, mientras que el Nasdaq está apreciándose un 0,27. Entonces, bastante movido. Este dato, por supuesto, de unas peticiones por subsidios de desempleo no es que generen mejor panorama para Estados Unidos. Eh, como les mencioné, continúa la temporada de resultados en Estados Unidos, la cual ha sido, pues en general, mencionaría yo que es positiva. Abbott Laboratories, Bayon, Danaher encabezan la lista de los primeros de resultados, tras algunas cifras extremadamente fuertes del sector de atención médica. Mm, bueno, por otra parte, AT&T, perdón, nos dará datos en relación a los suscriptores de Netflix, que no fue tan positivo, ¿no? Como ya les mencionaba hace un par de días. Adicionalmente a eso, y antes de continuar con el calendario económico, que por supuesto hay cosas importantes que revisar respecto a Europa, tengo que mencionar que el Banco Central Europeo dará una nueva orientación a medida que el dólar pues presiona divisas, sobre todo divisas emergentes, ¿no? Quiero mencionar que pues el Banco Central Europeo la semana pasada modificó su perspectiva inflacionaria, lo cual básicamente le está diciendo al mercado que podrían verse niveles inflacionarios mayores sin que la autoridad monetaria tenga que tener algún tipo de modificación en sus políticas monetarias. Vámonos directamente al calendario económico, entender qué pasó el día de hoy. Eh, bueno, pues primero festividad en Japón, entonces no se prevé que el mercado
japonés y sobre todo la sesión asiática sea muy, muy al día de hoy. Por otra parte, la libra en el terreno del Reino Unido se presentó el índice de tendencias industriales, el cual se ubicó en la, perdón, se ubicó en 17 contra el dato anterior de 19, pero sigue siendo superior a lo previsto por el mercado. Se presentaron unos datos sobre el Banco Central Europeo, por ejemplo, el tipo de facilidad para hacer depósitos. Em, digamos que no es un dato demasiado que se esté prestando muchísima atención, la verdad es un dato que no se preveía que permanezca inalterado. Por otra parte, pues las decisiones del BCE sobre los tipos de interés permanecen inalteradas, como era de esperarse. Definitivamente lo más importante, la rueda de prensa de parte del BCE, para saber cuál va a ser su estrategia para llegar a niveles económicos aún mayores, que sí se están viendo debilitados, por lo menos en el inicio de este segundo semestre del año. Em, Estar muy pendientes en tan solo unos minutos sobre las ventas de viviendas de segunda mano para ver cómo está el sector inmobiliario en Estados Unidos y qué tanto de los buenos resultados en cuanto a la economía en Estados Unidos se están reflejando en los datos. Ya revisamos los índices accionarios, como ven en pantalla, supremamente mixtos. Si nos vamos directamente a materias primas, hoy tenemos un resultado mixto, bastante positivos para, por ejemplo, el Brent, el WTI, que se aprecian un 0.21% y un 0.24%, pero por supuesto lo que más se aprecia el día de hoy es el café, con una apreciación de casi el 8%. El cobre y el cacao también se recuperan el día de hoy bastante positivos. Ante un mercado supremamente indeciso y con un, tal vez con una visión un poco menos clara de acerca de qué va a suceder, como lo vemos en la apertura, el oro y la plata amanecen cayéndose, estos activos refugio ya desde hace un tiempo no están teniendo el desarrollo que se pensaba, bastantes, por ejemplo, el oro hace ya bastante, perdió la cuota de los 1800 y desde ahí le ha sido muy difícil seguir avanzando. En este momento se ubica por encima, cercano a los 1800, exactamente en 1798, pero con la caída, las caídas que generan la apertura, dan una señal o unas perspectivas un poco negativas a que el oro siga avanzando. Se esperaría en teoría que siga avanzando, pero una volatilidad interesante en la rentabilidad de los bonos no lo está dejando avanzar, también unido con, pues con un panorama un poco más positivo respecto a la renta variable. Eh, Ahora, si voy directamente a las criptomonedas, hoy sí amanecemos en un escenario positivo, sobre todo explicado por, recordemos que Elon Musk ayer mencionó que probablemente sí va a regresar al Bitcoin como un medio de pago, otra vez vuelve y cambia sus decisiones, otra vez nos demuestra lo débil de alguna manera que es este mercado para mantener un favoritismo o posiciones positivas por sí solo. Entonces, bastante dudoso este mercado respecto a eso, como a la seriedad que guarda. Pero pues el día de hoy amanecimos con unas apreciaciones bastante positivas, el Ethereum está muy cerca de los dólares y el Bitcoin ya se ubicó por encima de los $30,000. En terreno de divisas, no se los había mencionado, pero el índice dólar hoy amanece con una cuota muy ligeramente negativa, un 0.15, como les digo, un mercado extremadamente indeciso el día de hoy entre la renta variable y los activos refugio. Hoy no vemos mucho movimiento en las divisas, solamente el dólar americano se está apreciando 0.29 contra el dólar canadiense, a pesar de que el petróleo debería darle una fuerza adicional al dólar canadiense. Por otra parte, la libra esterlina se está apreciando 0,43% frente al dólar americano. La verdad, un mercado bastante mixto el día de hoy. No hay una posición clara que resaltar. Unos datos no tan positivos de Estados Unidos, pues probablemente continúen pues con esta indecisión, ¿no? Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero tengan una gran jornada. No me queda nada más que agradecerles por su tiempo y esperar e invitarlos a que hagan todas sus operaciones a través del portal de Escuela Financial. Un saludo, hasta luego.